El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es tu turno, doctor. Frase estampada en un grafiti de la ciudad de Dara, al sur de Siria, fue uno de los mensajes con mayor repercusión política en el comienzo de las revueltas de la población en contra de Bashar al-Assad. El grafiti hacía apología a las revoluciones árabes y a la serie de derrocamientos que, para entonces, habían ocurrido en Túnez y Egipto, así como a la especialidad en oftalmología del presidente sirio. El inicio de las protestas en Siria fue motivado por décadas de un gobierno autoritario, liderado por 2 generaciones de la familia al-Assad. La respuesta a la revolución fue represiva y despiadada, desencadenando en una longeva guerra civil que pronto se esparció por todo el territorio, e involucró a naciones como Rusia, Estados Unidos, Irán, Arabia Saudita y Turquía, además del Estado Islámico. Mi nombre es Jimena Rodríguez Y David Vázquez, host de su podcast Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les damos la bienvenida al 35º episodio titulado Siria, de la primavera árabe a la caída de al-Assad. ¿Cómo era Siria bajo el liderazgo de Hafez al-Assad? ¿Y qué elementos de continuidad o ruptura se pueden identificar con la llegada al poder de su hijo Bashar? ¿Cuáles fueron las principales fases del levantamiento contra Bashar al-Assad durante las primaveras árabes y cómo influyeron los actores regionales e internacionales en el curso del conflicto? ¿Y por qué colapsa el régimen de Bashar al-Assad? Para responder esto, hoy nos acompaña desde España Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Filología Árabe por la UAM e internacionalista. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con vosotros. Muchas gracias por acompañarnos desde España. ¿Y qué le parece si comenzamos con esta conversación? Tras más de 10 años de una cruenta guerra civil, en la actualidad Siria se encuentra bajo un gobierno de transición encabezado por Ahmed al-Shara. No obstante, para llegar a ello es indispensable conocer las causas que condujeron al conflicto. Para ello queremos preguntarle, ¿cómo era Siria bajo el liderazgo de Hafez al-Assad y qué elementos de continuidad o de ruptura se pueden identificar con la llegada al poder de su hijo Bashar? Siria era un país autoritario, como buena parte de los países de Oriente Medio, que era gobernado con mano de hierro por parte de la dinastía al-Assad, primero por su padre, Hafez, a partir del año 2000 a su muerte por el hijo Bashar al-Assad. El mantenimiento en el poder durante más de 5 décadas implicó también en muchas de las ocasiones el recurso a la represión de todos los grupos disidentes, de todos los grupos opositores, incluso a la purga del propio partido Baath. No debemos olvidar que cuando Hafez al-Assad llega al poder en el año 1970, lo primero que hace es eliminar a todos los rivales del partido Baath, detener, ¿no?, al liderazgo político, militar, y encarcelarlo de por vida. Entonces era un sistema sumamente autoritario, un sistema también sumamente represivo, ya que había 17 cuerpos de seguridad diferentes que rendían cuentas única y exclusivamente ante el presidente al-Assad, y después también, no lo olvidemos, un régimen que manipulaba sistemáticamente el factor sectario. Habida cuenta que los Assad pertenecen a una minoría, los alawíes, que habitan sobre todo en la zona litoral, mediterránea, y gracias a su predominio y a su hegemonía en el ejército, aprovecharon la coyuntura para asaltar el poder y monopolizarlo. Como tan solo representan el 13 y el 14% de la población siria, se vieron obligados a forjar alianzas con otros grupos minoritarios, con drusos, con también ismailíes y por supuesto con los cristianos, y también, no lo olvidemos, a cooptar a la oligarquía suní, sobre todo la damascena, con la cual establecieron en muchos de los casos alianzas matrimoniales. Solo así puede entenderse, ¿no?, aludiendo, ¿no?, a ese carácter represivo y ese carácter de cooptación, ¿no?, de las minorías y también de la oligarquía suní. Solo así puede entenderse el mantenimiento en el poder durante tanto tiempo, porque no hemos de olvidar tampoco que los Assad en la Siria contemporánea establecen un gobierno sumamente sólido y bastante continuo, hasta con la situación previa, ¿no?, donde había golpes, intentonas golpistas cada pocos meses y donde había una pugna sistemática por el poder, ¿no? Entonces,
una de las cosas que traen los Assad es esa estabilidad interna dentro del país, y también esa estabilidad permite de alguna manera intentar expandir su influencia por la región, con la entrada en la guerra libanesa a partir del año 1976. El ejército sirio permanece en Líbano durante más de 30 años y también, no lo olvidemos, intentando patrocinar a diferentes grupos de la OLP, diferentes organizaciones cercanas al régimen de Damasco, a las cuales muchas veces se enfrentaron, ¿no?, con el liderazgo de Arafat y de Fatah, ¿no? Por último, también no lo olvidemos, intentar liderar, ¿no?, el frente de rechazo y de oposición a Israel y a sus políticas colonialistas en Palestina, aunque ello en muchas de las ocasiones implicara aliarse no con los países árabes del entorno, sino con un país que podríamos considerar que está en las antípodas en el terreno ideológico, como es Irán. El Irán de los ayatollás, tras la revolución islámica del año 1979, se convierte en un estrecho aliado de los Assad y juntos conforman pues las dos cabezas, ¿no?, de ese eje de la resistencia, que después también, no lo olvidemos, va aglutinando a otras formaciones no estatales como es Hezbollah, como es Hamas o como son los Houthis en el conjunto Oriente Medio, ¿no? Entonces, un régimen, ya digo, muy autoritario, muy represivo, pero también con unas grandes ambiciones hegemónicas en el conjunto de la región, lo cual provocó choques permanentes con otros actores como Irak, el Irak de Saddam Hussein, o como la Arabia Saudí de los Saud, porque de alguna manera se consideraban que representaban un peligro, ¿no?, una amenaza para la estabilidad regional y también, por supuesto, para los intereses de los países más alineados en la órbita de Estados Unidos, los países prooccidentales, entre los cuales se contaba, como hemos dicho, Arabia Saudí. Ahora bien, considerando el descontento general de la población siria ante más de 5 décadas de represivo gobierno de los al-Assad, ¿cuáles fueron las principales fases del levantamiento contra Bashar al-Assad durante las primaveras árabes y cómo influyeron los actores regionales e internacionales en el curso del conflicto? En un primer momento, en el marco de esas revoluciones de carácter antiautoritario que se registran en buena parte de los países árabes, Siria no fue afectada por esas movilizaciones, habida cuenta ese nivel de represión tan elevado que había en el país, pero a partir de mediados de marzo la contestación estalló, sobre todo en las zonas rurales, no en los grandes núcleos urbanos como Alepo y Damasco, que estaban estrechamente vigilados por el régimen, sino en zonas rurales que habían sido muy afectadas por una sequía muy dura que había dejado en la extrema pobreza a una parte muy significativa de la población siria. Entonces, en un primer momento fueron ciudades como Homs, como Dera, como Hama, las ciudades donde estalló, ¿no?, esas movilizaciones antiautoritarias que reclamaban en un primer momento reformas y no la caída del régimen. Fue la represión brutal por parte de Bashar al-Assad y de su hermano Maher al-Assad las que motivaron que poco a poco la revuelta se militarizara, con la creación primero del Ejército Libre Sirio y después con la irrupción de diferentes grupos de carácter islamista e incluso yihadista, muchas veces patrocinados o bien por los países vecinos o bien por los países del Golfo. Entonces, lo que empezó siendo una movilización popular de carácter antiautoritario muy parecida a las que se registraron en Túnez o en Egipto, se transformó pues, en apenas unos 3-4 meses, ya en verano del año 2011, en una guerra civil con la injerencia muy activa de los actores regionales e internacionales, porque Bashar al-Assad no estuvo solo, sino que recibió una ayuda indispensable por parte de Irán y algunos de los proxies de Irán, como es Hezbollah, que rompieron en escena y que se movilizaron para garantizar el mantenimiento del poder de Bashar al-Assad, y los grupos rebeldes de carácter sobre todo islamista e incluso yihadista recibieron el apoyo de algunos de los países del entorno, como puede ser Turquía, como puede ser Qatar o incluso Arabia Saudí en diferentes fases del conflicto, y esto allanó la puerta también para la entrada a partir del año 2015 de Rusia, en un momento muy delicado cuando parecía inminente la caída de Bashar al-Assad. Pues entró en liza a partir de septiembre del año 2015 Rusia para intentar mantenerle en el poder, ¿no? Y en este caos es también donde surgen grupos de carácter yihadista como el Frente al-Nusra,
como el Estado Islámico en Irak y en Siria, que aprovecharon ese vacío político para también entrar, ¿no? Intervenir en el país y controlando, ¿no? buena parte de los territorios, sobre todo en la franja del río Éufrates, que fue pues, el territorio, ¿no? donde el Estado Islámico estableció, ¿no? ese califato con capital en Raqqa. Por lo tanto, lo que fue inicialmente un conflicto eminentemente civil que enfrentaba sirios contra sirios, se transformó en apenas unos meses en un conflicto regional con la implicación directa de muchos, ¿no? de los actores regionales. Estamos hablando de Turquía, estamos hablando de Irán, estamos hablando también de Hezbollah, también de milicias chiíes iraquíes que combatieron del lado del régimen, y por lo tanto eso es lo que de alguna manera dificultó y obstaculizó una solución negociada como las patrocinadas sobre todo por la ONU en el marco de las negociaciones de Ginebra, habida cuenta que las posiciones estaban muy polarizadas, todos concebían el choque como una guerra de cero sum, ¿no? donde solo puede haber un vencedor y un derrotado, y eso pues dificultó, ¿no? que se alcanzara una solución negociada, y explica el elevado coste, ¿no? en términos humanos, ¿no? porque estamos hablando de que más de la mitad de la población siria se convirtieron o bien en refugiados o bien en desplazados internos. 6 millones de personas tuvieron que huir del país, otros 7 millones se convirtieron en desplazados internos tras abandonar sus hogares, y el elevado coste en términos humanos de al menos 500.000 muertos y más de 1 millón de heridos. Solo el cambio en el escenario internacional, ¿no? con la intervención de Rusia en Ucrania y con la involucración de Irán en el choque con Israel tras los atentados del 7 de octubre, motivan un cambio de fuerzas en el cual el peor parado, sin duda alguna, es Bashar al-Assad, porque los dos máximos aliados del régimen sirio van a tener otras prioridades. Por una parte, Rusia, asentar su posición en Ucrania, y por otra parte, Irán, hacer frente a Israel y a la ofensiva que desencadenó contra el eje de la resistencia tras los ataques del 7 de octubre del año 2023. Y esto, ya digo, explica la debilidad manifiesta de Bashar al-Assad y finalmente su caída, ¿no? el 8 de diciembre del pasado año. Retomando algunos elementos de esta última respuesta, por ejemplo la intervención de algunos actores externos para retener la caída de al-Assad, la transformación del conflicto en uno regional y sus debilidades al interior del país, nos preguntamos entonces, ¿por qué colapsó el régimen de Bashar al-Assad y qué factores domésticos, regionales e internacionales explican este declive? Hay que hacer alusión a varios elementos, ¿no? tanto desde el punto de vista doméstico como desde el punto de vista internacional, ¿no? La situación catastrófica en el interior de Siria no logró revertirse a pesar de que el régimen de Bashar al-Assad, ayudado por Irán, ayudado también por Rusia, consiguió controlar prácticamente el 60% del territorio, pero no consiguió poner fin a la guerra, habida cuenta que las zonas del norte estaban en posesión de los kurdos. También había un bastión islamista en la zona de Idlib, controlado por la Organización de Liberación del Levante, con Ahmad al-Shara, ¿no? a su cabeza. Y no olvidemos también las intervenciones constantes de Turquía, ¿no? que llegó a controlar también 3 bastiones en el norte del país. Es decir, que a pesar de haber conseguido imponerse en el terreno de batalla a buena parte de los grupos rebeldes, y a pesar de haber conseguido también normalizar las relaciones con la mayor parte de países árabes, porque finalmente Bashar al-Assad acudió incluso a las últimas cumbres de la Liga Árabe, su posición a nivel interno era extremadamente débil. Habida cuenta que el país estaba completamente destruido después de una devastadora guerra, y habida cuenta también que las tasas de pobreza eran sumamente elevadas, ¿no? Más del 90% de la población siria vivía bajo el umbral de la pobreza, y esto explica un descontento absoluto en el conjunto del país, incluso en los bastiones teóricamente proclives a Bashar al-Assad, que consideraban que su mantenimiento en el poder no garantizaba ni la reconstrucción del país ni tampoco la reconciliación interna del pueblo sirio. Esto en lo que respecta a la situación doméstica.
la situación internacional también ha cambiado notablemente en el curso de los 2-3 últimos años. En primer lugar, porque Rusia en el año 2022 invade Ucrania y a partir de ahí repliega buena parte de los efectivos que tenía desplegados en Siria para combatir en Ucrania, porque esa es su máxima prioridad, es decir, mantener el control de las provincias que ha conquistado a lo largo de esta cruenta guerra, y esto implica que la cuestión siria pasa a un lugar completamente secundario. A esto hay que añadir también la situación delicada del régimen iraní, sobre todo tras los ataques del 7 de octubre del año 2023 perpetrados contra el territorio israelí por parte de Hamas y la consiguiente represalia por parte de Israel contra Hamas y contra el conjunto de la Franja de Gaza, que provoca la entrada en liza de Hezbollah, abriendo un nuevo frente desde el Líbano, y después los consiguientes bombardeos, no solo contra la Franja de Gaza y Hamas, sino también contra el Líbano y Hezbollah. De tal manera que dos de los grandes peones regionales de Irán, como eran Hamas en el frente palestino y Hezbollah en el frente libanés, son prácticamente descabezados por esa brutal campaña militar emprendida por Israel, que no olvidemos no distingue entre objetivos militares y objetivos civiles, con lo cual para descabezar a esos dos grupos perpetra numerosos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y deja pues una elevada mortandad sobre el terreno. Esto hace que los dos grandes aliados que habían sostenido en el poder a Bashar al-Assad, de la noche a la mañana consideren que la cuestión siria es una cuestión menor. La prioridad ante todo es concentrar sus energías por una parte en Ucrania y por otra parte en la unión de frentes contra Israel, y Siria queda, ya digo, relegada a un segundo plano, lo cual facilita, ¿no?, que poco a poco surja un frente que a partir de la provincia de Idlib y en apenas 2 semanas consigue conquistar las principales ciudades del país, empezando por Alepo, siguiendo por Hama, por Homs y finalmente Damasco y el conjunto del territorio, ¿no? Esto es quizás un hecho bastante difícil de explicar, pero si consideramos que Bashar al-Assad tenía una posición de manifiesta debilidad y que sus grandes aliados le abandonan a su suerte, pues entendemos el por qué esa ofensiva tan repentina y tan rápida consigue en apenas 2 semanas lo que no había conseguido, ¿no?, más de una década de guerra y de levantamientos en el conjunto del país, ¿no? Es decir, que esa debilidad manifiesta, no solo del régimen de Bashar al-Assad, sino también de sus principales aliados, que finalmente consideran que no pueden seguir invirtiendo recursos para mantenerle en el poder, en un poder, como hemos visto, extraordinariamente precario, ¿no?, porque no es capaz ni de reconstruir el país, ni de reconciliar a la población siria, ni luchar ni combatir contra la situación de extrema pobreza que sufría la población siria, ¿no? Y yo creo que estos elementos son los que explican, ¿no?, la caída tan repentina de Bashar al-Assad y la llegada al poder de Ahmad al-Shara al frente, ¿no?, del HTS, ¿no?, de la Organización de Liberación del Levante, un grupo que tiene sus orígenes en el Frente al-Nusra, un grupo de carácter yihadista que estuvo vinculado, no lo olvidemos, al Estado Islámico en el pasado. Ha sido todo un placer escucharlo, doctor. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Para concluir, ¿será posible que nos comparta alguno o algunos de sus textos para que nuestro auditorio conozca más sobre el tema? Sí, sobre Siria se han publicado muchísimos libros, ¿no?, en el curso de los últimos años, muchos de ellos muy recomendables, de analistas sirios, de analistas también internacionales. En mi caso hay 2 libros, uno que se llama Siria Contemporánea, que apareció en el año 2009 y que era un libro que hacía un recorrido desde la época de dominación francesa hasta nuestros días y que explicaba, ¿no?, en qué consistía el monopolio del poder de los Assad
bueno, y un poco las estructuras, ¿no? de gobierno, también las dinámicas políticas, sociales, económicas del país. Y después un segundo libro ya mucho más reciente es La década siria, la década negra, que va del año 2011 al 2021 y que fue publicado en el año 2022 y en el que ya se concentra toda la atención en los últimos 10, 12 años y en las diferentes etapas por la que atraviesa, ¿no? Ese conflicto civil que se convierte finalmente en un gran juego regional, ¿no? Entonces esos dos libros yo creo que ayudan a comprender muy bien lo que era Siria antes de los Assad y lo que ha sido esa devastadora guerra civil en el curso de los últimos 12 o 13 años. Muchas gracias por brindarnos estas recomendaciones. Van a estar añadidas en la descripción del episodio. Sin más, le deseamos el mayor de los éxitos en todos sus proyectos y esperamos vernos pronto. Un placer, muchas gracias a vosotros y muchos éxitos. Como en nuestra temporada pasada, quisiéramos agradecer al público que nos escucha desde diferentes partes del país y del mundo, no sin antes invitarles a seguir las redes del Taller de Estudios sobre Medio Oriente y, por supuesto, a continuar escuchando las discusiones en nuestros próximos episodios. Cada reproducción nos ayuda a crecer como proyecto, así que no duden en compartir el podcast. Todo el equipo se los agradece inmensamente. Esperamos que vayan a disfrutar esta temporada y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.